¿Ustedes son personas que todo el tiempo se sienten culpables en lo que hacen, en el laboral, tipo se echan la culpa de todo? ¿O son más bien de responsabilizar a otro o medio y medio? De No, todo, yo de sí, todo. sí. El otro día escuchaba a un chico en la iglesia que decía que él no se sentía culpable, no se sentía merecedor de la gracia de Mm, Dios. Y yo decía, a veces me pasa eso, que digo, no, no, sí, pero Dios te ama, pero no lo merezco, ¿viste? Como que, Claro, porque wow. a sí. veces me sucede, ¿no? A veces como que uno Bueno, no. sí, es un tema re loco porque hay personas que no lo toman tan en serio. Hay muchas personas que sienten culpa todos los días por muchas cosas o ya personas al punto extremo de el día está lloviendo, seguro es por mi culpa porque tengo una mala suerte, que siempre todo Mm, me pasa a mí, todo, viste, es como... mm, Entonces es como que la culpa, cuando se instala mucho en las personas y ya la persona ya se siente culpable por todo y todos los días, ya como que la persona empieza como cada vez a caminar como más agachada, arrastrando los pies y termina no mirando, no pudiendo levantar la cabeza o mirando o proyectando a futuro porque siempre está pensando que todo lo que le pasa a ella, a sus hijos, a él, a su esposo, a su esposa es culpa o de la persona. Y quiero charlar en este viernes, ujú. ver qué les pasa a la gente, ¿no? La gente se suele, los que están escuchando, los que están mirando, se suelen sentir culpables todo el tiempo por las cosas que hacen o no hacen, porque la culpa tiene que ver con el sentirnos responsables o pesarosos o tristes o mal por algo que hicimos o por algo que no hicimos. Uy, yo Claro. tendría que haber hecho esto, si yo la hubiera ido a buscar, si yo hubiera hecho esto. Pasa mucho cuando sucede algo malo y uno pudiera o piensa que pudiera haberlo evitado, se siente culpable. Pero ¿qué pasa cuando la culpa deja de ser? Porque la culpa es, el sentimiento de culpa es una emoción, ¿no? Y tiene que ver con me siento de un modo, me Sí, siento de determinado modo, me siento triste, me siento frustrado, me siento, es un sentimiento desagradable. Pero a veces la culpa también es funcional. ¿Qué quiero decir claro. con esto? Que a veces la culpa nos permite no realizar un hecho que pueda llegar a dañar a alguien. Por medio de la culpa no transgredimos o intentamos no transgredir la norma. Por medio de la culpa en palabras muy freudianas pudiera ser el super yo. La culpa representa esa ley, eso que te dice esto no se puede hacer, esto no. ¿Y qué pasa cuando lo transgredo? Pero también la culpa funciona como alarma. ¿Qué pasa cuando de repente no hicimos nada y nos sentimos culpables igual? Claro. Cuando no hicimos nada o no transgredimos o no omitimos tampoco nada y nos sentimos culpables igual. Ahí está cuando la culpa se instala de forma desagradable como una emoción completamente negativa. Está bueno. Sí, yo creo que, bueno, si bien estás recién comenzando, pero a mí me pasa mucho que a veces me siento culpable, pero rápidamente digo, no, no, para, no tenés que llevarlo tan lejos. Ujú. O sea, para, vole, porque te empezás a, a dar latigazos. Y si no, hice esto, me dice, bueno, pero la verdad que mi intención no fue tan mala, entonces como que estoy aprendiendo a graduar eso, pero no significa que no me Claro. siento. Mm. Claro, pero está bueno eso que decís, aprender a graduarlo, aprender como a ver cómo hago para, bueno, lo estoy manejando de determinada manera. Entiendo que quizás soy una persona que me siento culpable a menudo, que suelo responsabilizarme por demás de lo que pasa y lo regulo. ¿Cómo hacer para regularlo? Y eso es lo que Claro. quizás podemos charlar hoy. ¿Cómo hacer para que las personas que todo el tiempo se sienten culpables por situaciones que cometen o que omiten o por la vida misma, cómo hacer para que esa gente pueda disfrutar más lo que le pasa, ¿no? Las cosas buenas y malas del día? Eh, la culpa me apareció en estas últimas semanas muy patente, que estuve viendo en personas, como cómo la culpa maneja la mente de las personas, Ujú. cómo la culpa se viene, cómo se instala, y esto tiene que ver porque la gente me ha pasado que me preguntaron esta semana justo, ¿cómo hago para salir de esta culpa? ¿Cómo hago para no sentir culpa? O sea, no hice Mm, nada, pero me siento culpable. O sí, sea, no estuve Claro. con mis hijos en todo el día porque tuve que trabajar y me siento culpable. Entonces, un padre culpable, ¿qué pasa? Cría de forma culpable, entonces consciente de más, entonces no pone límites correctos. Entonces, ves cómo la culpa trae consecuencias. Cuando uno se siente culpable, actúa de ese modo, genera consecuencias en los hijos, en la pareja, en el ambiente donde se mueve, hasta que termina a veces explotando
con reacciones desmedidas cuando decís, ¿por qué reaccionaste así? ¿Por qué? Y porque venías acumulando, te sentías responsable por cosas que no tenías que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el origen? Y Todos preguntan. antes de que sigas, una persona que se siente así de culpable, si por ejemplo tiene compañeros de trabajo o tiene una esposa o un esposo que lo hace sentir más culpable todavía, ¿qué sucede ahí? Peor, ¿no? Y bueno, estos son los factores, Ujú. le llamamos, por ejemplo, los disparadores, los botones rojos que disparan tu culpa. O sea, si vos te sentís culpable y tenés un esposo que constantemente te dice o te hace sentir, o un jefe que te marca constantemente las cosas que haces mal, yo te diría que fortalezcas mucho tus recursos internos para Mm. entender cuándo realmente es tu responsabilidad y actúes, y cuándo las personas a veces suelen como echarle la culpa a otro, porque ese es el otro extremo, el que no se siente Sí. culpable, el que nunca se responsabiliza, todo es culpa del otro, todo es culpa del que está, de este empleado que no hizo bien las cosas, de esta esposa que no accionó como debería. Entonces también ojo con eso. Es que Mm. también creo que se identifica, ¿no? El que es muy culpógeno. Ujú. Entonces vos sabés que le va a afectar y tal vez le haces sentir culpable porque sabés que le va a afectar y que le va a hacer cambiar alguna conducta o algo. Bueno, eso es un punto, eso es como un golpe bajo, ¿no? Eso es como decir, Mala ok, gente. Mala trabajemos gente. en esa persona, trabajemos con esa persona el carácter, esto de que lo haces para dañar, ¿cómo es? Sí. Porque, por ejemplo, pasa mucho yo estoy hablando, ojo, yo estoy hablando de la culpa como emoción y como sentimiento en personas sin patología de base, en un psicótico, en una persona que tiene una personalidad esquizoide. Hablamos de personalidades que no sienten culpa y que Ujú. sienten placer en dañar a otros. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a personalidades normales, que a veces nos sentimos culpables por no estar en casa con los chicos, que a veces nos sentimos culpables por no haber entregado ese trabajo a tiempo. Por Claro. eso está bueno que saquemos todo lo que tenga que ver con patología mental, ¿no? No Ujú. la culpa como consecuencia de un trastorno mental, sino la culpa como originaria de, por ejemplo, te nombro algunas, la crianza, estos Ujú. padres completamente exigentes que cuando el chico venía con un 9,90 le decían, ¿y por qué no un 10? No te esforzaste lo suficiente, te pago un Claro. colegio carísimo y me traes un 9,9, ¿por qué no me trajiste un 10? Lo he visto. Ujú. O madres completamente exigentes en cuanto a todo lo que tiene que ver con la personalidad del nene, no permiten que se equivoque, cuando es chiquito y está encastrando, señora Marta, no me sale la palabra encastrar, No, cuando tranquilo. está jugando con bloques a los 2 años, y es algo esperable un poco más adelante, a los 4 o 5, entonces, ¿cómo hacer, ¿no? Como padres o en la crianza, para no generar en nuestros hijos la culpa de todo lo hago mal? Todo lo de crianza es un tema aparte, ¿no? Pero influye mucho. También el nivel de autoestima. Una persona con autoestima mucho más débil es mucho más proclive a sentirse culpable, a sentirse responsable por todo lo que pasa. Si no me fue bien en este examen es por culpa mía, porque no estudié lo suficiente, porque no me preparé bien. Si no llego a este trabajo que anhelo es porque soy una incapaz. Cuando uno refuerza la autoestima, a veces la culpa un poco disminuye. También tiene que ver Mm. con la autoexigencia. Estas personas perfeccionistas que todo lo tienen que hacer bien, y si no lo hacen bien, no sirvió nada. Entonces quizás aspiraste a una monografía para un 9, pero no te sentís suficiente y te sentís con culpa por eso que no pudiste acceder. Entonces la autoexigencia también las malas experiencias vividas, los traumas, por ejemplo, personas que tuvieron algún accidente de tránsito y entonces no quieren volver a manejar porque se sienten con culpa de eso que no repararon. Sí. Personalidades con trastorno también con índole depresiva o ansiosa, entre otros, ¿no? Todo esto tiene que ver con cuál pudiera ser la causa de esta culpa o este sentimiento de culpa. Hay algo que es importante, y es que las emociones, como vimos hace unos días atrás, tienen siempre una función adaptativa. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de cómo el enojo tiene que ser, o cómo el enojo funciona como adaptativo, cómo el enojo funciona como algo bueno? Bueno, permite que uno ponga una barrera. La culpa también opera de este modo, en ciertos casos. Opera como una barrera que me permite no cometer un delito. Si no, estaríamos todos siendo psicópatas, matando a la gente o chocando con el auto o haciendo cosas desmedidas porque no tuviéramos sensación de ley, de culpa. Pero ¿qué pasa cuando la culpa se va para el otro lado? La culpa no solamente te sirve para no transgredir, sino que todo lo que haces en el día es condenatorio, ¿no? Es algo que quiero recalcar, porque la culpa, si bien en algún caso funciona y es adaptativa para cuidarnos, para protegernos, para ser responsables también,
porque uno, si no, no iría nunca a trabajar, uno se quedaría todo el día en la casa, es como que la culpa te mantiene como derechito. Sí. Claro. Pero la persona que vive la culpa de forma condenatoria de pensamientos, de sentimientos, hasta de la conducta, esto lo inhibe a la persona para ser ella misma. Entonces, las personas que experimentan este estado de alerta continuo no se permiten disfrutar la vida, porque están todo el Por tiempo, no ejemplo, puedo. un ejemplo es, vamos a comer a tal lugar o comprate esto. No, porque me da pena que, qué sé yo, mi hermana o mi hermano no se lo pueden Exacto. comprar, entonces, pero vos trabajaste. Pero no sé, no sé, me da como cosita, o bueno, esos Tal ejemplos, cual. ¿no? Sí. Tal cual, tal cual. Es como, por ejemplo, no me puedo dar este lujo de ir a un restaurante porque hay chicos de África se mueren de hambre, lo entiendo, y una cosa no quita la otra. Sí. Siempre va a haber gente que se muera de hambre y uno tiene que ayudar lo máximo que pueda, pero también uno tiene que ser responsable y consciente de lo que a uno le hace bien. Si yo tengo que pasar un lindo momento, también es un premio para mi trabajo, es un premio que Dios que Dios me da, es un regalo, el tener amigos es un regalo, el poder disfrutar de un asado es un regalo y uno no quita la otra. El ser agradecido te exime un poco de la culpa, porque yo agradezco lo que tengo, no es que yo diga me lo merezco porque trabajé toda la semana, Mm. entonces me merezco un asado con amigos. No, uno se siente como que nunca se merece nada, es todo gracia, lo que uno tiene es Dios que puso la mirada sobre mí y me dio lo que tengo, pero la culpa nunca viene para marcarte algo positivo. La culpa, en cuanto a sentimiento, en cuanto a emoción dañina, siempre viene a condenar. Siempre Mm. viene a decirte, vos no servís para nada, vos al final pudieras haberlo hecho mejor, vos pudieras haber evitado ese accidente de tránsito en la ruta, no sé, situaciones que no tienen nada que ver con la persona, viene la culpa como un sentimiento. Entonces, está bueno quizás poder decir, bueno, a ver, ¿cómo hago, no? Para correr un poco la barrera de esta culpa. ¿Cómo hago para poder, ok, yo soy una persona muy culpógena. Todo Ujú. el tiempo expreso la culpa en primer lugar. Siempre pienso la culpa y después cuando lo analizo digo, no, está bien, no tengo nada que ver con esto, sigo. ¿Cómo hacer para poder liberarme de eso? Para estar en un punto de equilibrio. Ni ser una persona que no me importa nada, entonces hago lo que quiero, ni ser una persona que estoy todo el tiempo responsabilizándose por si mi hijo le fue mal en el colegio, fue culpa mía porque no me senté con él, si mi esposo le fue mal en el trabajo, fue culpa mía porque no lo apoyé. Poder ser personas equilibradas, aún incluso con sentimientos y con emociones que pueden ser negativas como la culpa. Entonces, llegamos a darte 3 herramientas. Dale. Primera herramienta, importante esto, detecta el origen. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es la raíz de tu sentimiento de culpa? ¿Sos una persona exigente con vos misma? ¿Es un tema de tu crianza? ¿Te criaste en un ambiente de exigencia pura donde no podías decir me equivoco, donde no podías... Conozco una iglesia muy linda que visité en Miami, muy linda iglesia, donde te mostraban la vulnerabilidad propia, la vulnerabilidad de decir, che, me equivoco, me equivoqué, el poder tener la libertad de decir, esto me salió mal, y no sentir la condenación como sentíamos cuando éramos chicos que íbamos a estas iglesias de los pastores alemanes Mm. que te juzgaban o que te decían hiciste algo y te ponían en el banquillo del acusado durante, creo que crecimos en una cultura de culpa, Sí. crecimos en una cultura condenatoria, entonces el ir a una iglesia donde de repente no sé, te muestran que son vulnerables y que uno se puede equivocar, te da más seguridad de decir, ok, me hice esto, pero me arrepiento, y el arrepentimiento va después de la culpa. Así que el detectar el origen está buenísimo. Si viene de Sí. una infancia complicada, si viene de alguna experiencia traumática, si tuviste algún accidente importante y quizás fue tu negligencia, tu responsabilidad. Hace 2 semanas acá en Argentina, 4 chicos de 19 años manejaban borrachos cerca acá donde yo vivo, en un lugar donde la máxima es 40, iban a 120, No. y un chico que manejaba chocó porque estaban todos muy borrachos y mató a 2 amigos los que estaban en el auto. Obviamente ese chico a los 19 años en el que manejaba, obviamente que puede ser que va a tener una culpa de por vida, una culpa que lo va a arrastrar porque él pudiera haber evitado esta situación. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya está. Mm. ¿Te condenamos eternamente? Esto es lo que pasa con las experiencias traumáticas. ¿Cómo hacemos para trabajarlas? Para que la persona entienda que obviamente pudo haberlo evitado, pero que las cosas fueron de este modo y uno trabaja con la aceptación y el poder ser responsable para futuro. Entonces, encontrar el origen es fundamental, detectarlo, porque eso hace que podamos a partir de ahí empezar a trabajarlo. Sí. Lo segundo es registrar a diario la culpa. ¿Cómo hacemos para poder ir registrando lo que nos va pasando? ¿En qué momento del día sentís culpa? Delimitala.
fue todo, uy, ayer me sentí todo el día culpable. ¿Todo el día? ¿En qué momento? No, cuando me dijeron esto. Ah, fue a raíz de algo que te dijeron, fue a raíz de algo que hiciste, fue a raíz de algo que tenías que haber hecho y no hiciste. Delimitar el momento para poder, a partir de ahí, darte cuenta que capaz que no es que todos los días te sentís culpable, capaz que frente a determinado estresor te sentís culpable. Es un jefe el que te hace sentir culpable. Entonces ahí, al delimitarla, la podemos trabajar. Y también es importante que delimites la forma en la que viene la culpa. ¿Viene a raíz de pensamientos? O sea, ¿es un pensamiento fugaz que viene o es un pensamiento que viene y se instala y te ocupa todo el día y vos todo el día te inhibe de hacer cosas porque sentís culpa? O sea, el poder delimitarla y el registrarla, como hablamos siempre, llevar un registro de la culpa, en qué momento te sucedió, a raíz de qué, si fue un Sí. pensamiento, si fue una persona, cuánto te duró en el tiempo, qué intensidad tuvo, de 0 a 10, me sentí muy culpable al borde de estar llorando y no poder salir, o me sentí un poquito culpable. Bueno, el Claro. registrarlo es importante. Es también muy importante recordar que la culpa nunca viene a reparar, sino que viene a condenar. Cuando uno entiende que la culpa no viene a reparar, sino que con la culpa no ganamos nada, con el sentimiento culpable, lo único que hace es inhibirte y que no te hagas responsable o que no puedas continuar. Entonces, cuando uno entiende la culpa desde este lado, la deja un poco de costado y repara. Me sentí culpable porque le respondí mal a mi esposo, Ujú. entonces me siento culpable, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo todo el día llorando porque le respondí mal a mi hijo o no? La dejo a un costado, voy y reparo la situación. Soy responsable, tomo armas en el asunto y me hago cargo. Y Buenísimo. lo Y por tercero, último, sí, sí, por el último, ya. último, Sí. Segundos. que, sí, nada, que si ves que no podés, si ves que la culpa se instala en tu vida y no podés, es bueno que pidas ayuda a tiempo, porque a veces la culpa se convierte en un quiste emocional que después es imposible o es muy difícil erradicarlo. Excelente. Identificar, delimitar y pedir ayuda. Ahí está, las 3 Bien. herramientas para Excelente. que puedas manejar la culpa. CTI.psicología, así encuentran a nuestra querida licenciada. Nos vamos.